para cómo medimos la eficiencia puntual, la evaporación. Entonces, ya sea aire acondicionado o refrigeración, prácticamente significa que el 95% del año de la eficiencia de este sistema, pues eso nos ayuda a nosotros a poder ver cómo va a comportarse el sistema a lo largo de todo el año. En Norteamérica se tiene el IPLV, es Integrated Part Load Value. Bueno, eso está para todos los equipos tipo chillers. Y el Energy Efficiency Ratio es para aires acondicionados y rooftops, pero también se puede calcular cualquiera de los dos valores para el sistema que estamos utilizando. Value para todos los sistemas tipo chillers. En la ciudad X, vamos a tener dándose mi sistema a lo largo de todo el año. Estoy produciendo entre cuántos kilowatts de consumo de energía, kilowatts, sería cuántos kilowatts de enfriamiento estoy produciendo todas estas medidas, ¿no? Compresores SH, que son para aire acondicionado, con la modificación de las válvulas parciales. De un sistema de refrigeración, lo que tenemos aquí. El propósito del compresor siempre es el mismo, es elevar la presión y la temperatura de la temperatura que tenemos de la evaporación hasta el delta T que tengamos en el intercambiador de calor. Aquí, por ejemplo, se muestra un intercambiador de calor por agua o por algún otro fluido. Entonces, eso sería, pues, obviamente, mi presión de la condensación. La relación de compresión, ¿sí? Y ese valor es muy útil, sobre todo en este tipo de sistemas, al de menor temperatura. ¿Sí? Entonces, manejando 4 diferencia de temperatura, y esto me ayuda a que yo pueda disipar este calor que tiene ya el ambiente. ¿Sí? Esas son, por ejemplo, unas condiciones de acuerdo a las condiciones de condensación, pero eso también es algo que tiene que soportar el compresor. Ustedes pueden ver este efecto en las tablas es decir, entre mayor sea la capacidad voy a obtener yo de este compresor. ¿Sí? El diseño del compresor es scroll. La naturalización de volumen prácticamente es tanto el móvil como el fijo. Entonces, tener es que compensación, ¿sí? Si las condiciones se mueven, la relación de compresión que ya está definida, la eficiencia del compresor pues empieza a caer, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que se mueva, hacia la derecha o a la izquierda, que se mueva el funcionamiento del sistema, estaríamos moviendo prácticamente lo que es la eficiencia del compresor. Entonces, lo que hizo Danfoss como que pudiera adaptarse. Ahora, la descarga se hace que la eficiencia de todos donde la temperatura puede llegar a, por ejemplo, en chillers de procesos. Chillers de procesos tenemos entre el 80 y 90% de la carga térmica fija casi todo el tiempo, pero la temperatura ambiente no la podemos controlar. Ahí tenemos que diseñar el sistema a la peor temperatura ambiente, y cuando la temperatura sea menor, entonces mi sistema va a ser todavía más eficiente y incluso me va a estar dando una mayor capacidad. ¿Sí? Entonces, esto es una de las cosas más interesantes en cuestión del uso de variable. Esto no tiene nada que ver con su vida útil de operación. Y eso, al final, ya que pasando este nivel o esta línea, lo que estaba haciendo es consumir más energía de la que el motor puede soportar. ¿Sí? A eso se refiere este diagrama de compresor. Aquí lo que estamos obteniendo es un beneficio adicional. El compresor puede trabajar a temperaturas más altas de evaporación, más bajas de condensación, y obtener incluso una mejora en la eficiencia a esas condiciones. ¿Sí? Esta es la comparación. Compresores anteriores y los compresores nuevos. Aquí, por ejemplo, tengo el compresor mediano, que tiene esta limitante, es decir, no puedo tener una presión de la evaporación demasiado alta, junto con una temperatura de condensación también demasiado alta. Pero los scrolls más grandes, los DSH más grandes, sí pueden trabajar en esa condición. 23 fases, 4 es DT, la de protección, si nos tendríamos la protección interna por sobrecarga de. Y aquí en esta última letra, algunas personas sí me han preguntado, oye, pues es que yo tengo esto, en realidad no opciones o el voltaje de un tipo de evolución que manejamos también nada en la instalación, pues solamente un código de evolución. Por ejemplo, imagínense un compresor que solamente trabajaba con 404, 507,
y ahora también puede trabajar con los nuevos refrigerantes ecológicos como el MO99 o algún otro de los refrigerantes del 090, que es el más pequeño, hasta el 485. Recuerden, esta es la capacidad nominal en miles de BTUs a condiciones ARI. Ahora, yo tenía esta línea negra, que es los límites. Ahora con la nueva familia de compresores, yo puedo extender esas temperaturas para tener un mayor rango de operación, para que el compresor tenga más amplitud de trabajo y que siga trabajando también dentro de sus límites de operación. El código, y el y arriba 20 grados centígrados. Entonces, tanto mínimo como macho, los compresores, ahorita se los voy a mostrar. Este tipo de compresores solo aplica para el R410. Por ahora sí, hay otros compresores que son SSY, SZ, que son para otro tipo de refrigerantes, pero ahorita lo que estamos trabajando son los IDBs, están instalados en los compresores de R410. ¿Cuál es la temperatura máxima que puede tener un compresor en la descarga? Eso lo vamos a observar en la ficha técnica del compresor. De hecho, ahorita les voy a mostrar algo que se llama funcionamiento de las válvulas intermedias. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y obviamente tenemos la diferencia de lo que es la presión de condensación que se requiere, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden observar el funcionamiento de las válvulas. Nosotros empezamos a elevar, ustedes van a observar esto, bajando cargas, digamos, parciales, compresión que se tenía como diseño. Y esto, pues obviamente nos va a dar, esto en realidad al 100% de la capacidad no nos da una mejora sustancial en cuestión de la eficiencia. Y el compresor está trabajando a la peor condición de diseño, la válvula IDB está cerrada y nos da la misma capacidad que teníamos con el compresor anterior. Pero cuando la temperatura ambiente empieza a caer, es cuando voy a tener un beneficio bastante considerable en cuestión de la eficiencia. Entonces, para que ustedes puedan ver, bueno, aquí es un video, no sé si tengan el sonido, si tengan audífonos, voy a tratar de que no se escuche tan alto, pero esta es la explicación que tenemos en un video de YouTube. Por ciento de consumo de energía. Cuando estoy dentro de la 3 ya, por lo menos en el mercado mexicano por ahora, tiene muy buena fama en realidad. Eh, y ahora con estas mejoras vamos a, y con estas mejoras vamos a lograr hasta 25, 27 y 26% de mejora en la energía. El 380, bueno, aquí por ejemplo hay un cambio, 380 a 381, ¿sí? Esto es básicamente incrementamos un poquito más lo que es la capacidad frigorífica de este compresor. Y también obtenemos resultados, ustedes pueden observar prácticamente en lo que es carga parcial, es donde realmente tenemos este beneficio. En cargas a 100%, pues no hay algún beneficio adicional, solamente damos. Y aquí lo que obtenemos es 10, 11 y 12% de consumo de energía, de reducción de consumo de energía. El de 10 toneladas me va a dar, ¿sí? Establecida para cambiar especificado para una. Y en la estación de condensación, otra diferentes formas de 40 grados. 40 grados yo busco la presión que le corresponde a R410 y encontraría yo cuál es la presión real en lugar de, por ejemplo, dejar que el compresor trabaje hasta el centro de la válvula de descarga y hacer que el refrigerante se sobrecomprima. Es un efecto de sobrecompresión en realidad. Estos compresores son aplicables en sistemas con velocidad constante de los ventiladores de condensador, ya que los condensadores con ventiladores de velocidad variable, la presión del condensador se mantiene alta. Así es, al final, no, de hecho, esto también funciona de la misma manera. La variación de velocidad de los ventiladores de condensador me ayuda a mí a tener un control de condensación flotante. Entonces, eso no es exclusivo, o sea, no es, digamos, cosas separadas. Pueden ser temas independientes, pero los dos ayudan a la eficiencia del sistema.
Y por ejemplo, ustedes pueden tener ahí, si ustedes tienen control de velocidad, ustedes también pueden establecer en qué punto la velocidad es mínima, ¿sí? Por ejemplo, si la temperatura baja a 0 grados, y ustedes, en este caso es un PTC, ¿sí? Este PTC va a estar en el puerto de la descarga del scroll, no a la presión y la alta temperatura, ¿sí? Esto me da una respuesta instalado, descarga, presupuesto de baja, presupuesto de alta, y si por ejemplo tienen algún otro tipo de protección, lo podemos seguir manteniendo en la línea en serie para que se mande proteger al compresor. Tengo la caja eléctrica del compresor más grande, que es el DSH 485. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo dos módulos y tengo aquí la alimentación doble. Esto puede ser, por ejemplo, para un arranque bipartido también. Cuando la resistencia del PTC se incrementa por encima del nivel de activación, les decía aquí, son arriba de 4500 ohms, el relevador de módulos se activa. En los contactos M1 y M2 se abren, es decir, yo tengo aquí los contactos M1 y M2 en este punto. ¿Sí? Son dos terminales que están conectadas al módulo de protección. Si esto tiende a infinito, entonces este circuito se abre y el módulo lo identifica como alta temperatura de la descarga y manda a apagar el compresor. ¿Sí? Encontrar la permanece cerrada, la válvula controladora ayuda a que, por ejemplo, recuerden, cuando tenemos Tandem Trio, un compresor que está funcionando puede estar jalando el aceite del que no está funcionando. Y cuando hacemos funcionar el que estaba apagado, probablemente puede llegar a tener un daño por falta de aceite debido a que el otro compresor se lo estaba quitando. Entonces, con este organ pipe podemos evitar que el aceite salga del compresor cuando el otro está funcionando. Lo que está en recuadro negro son las cosas que ya se tenían en los compresores anteriores. Lo que está en recuadro rojo son las nuevas características de los compresores DSH. ¿Sí? En los que son los compresores más grandes, ruidos exagerados. ¿Sí? Esto nos ayuda a mantener, y el organ pipe, igual que en este otro compresor, también está aquí ya instalado, presión por ejemplo del coalizado, ¿sí? Después de la válvula la válvula checa la descarga, pero antes de esto, es el que a la presión de la succión o la presión, digamos, el scroll o los scrolls tienen un esfuerzo bastante, digamos, alto en cuestión de que pues tienen que estar venciendo esa presión para poder llegar a la presión de la condensación, ¿sí? Cuando estamos en equilibrio, les digo, es cuando estamos ya con el compresor apagado y en 3 segundos estamos alcanzando la presión de la condensación. ¿Qué pasa durante este tiempo? En esos 3 segundos yo tengo el incremento de la presión de la misma presión que tengo yo dentro del compresor hasta la presión de la condensación. Y este es el esfuerzo que se tiene. El esfuerzo del scroll se va a mantener en este momento. Vamos a ver. En SH pequeños, obviamente los va a proteger pues bueno, algo cambió dentro del sistema. Podemos tener fugas, podemos tener tal vez algún gas no condensable que se habrá quedado ahí y que apenas está dando indicios de estar allá dentro del sistema, o más fácil, podríamos tener el condensador sucio o podríamos tener dañado algún ventilador del condensador. ¿Sí? El PTC nos va a salvar la vida del compresor en todos esos casos. De hecho, es una de las causas principales de falla de los compresores, el sobrecalentamiento debido a una alta temperatura de la descarga. ¿Sí? La alta temperatura de la descarga destruye el aceite, después ese aceite degradado viaja a través de todo el sistema, va al evaporador, regresa y ya no tiene las propiedades para lubricar correctamente el compresor. Entonces el compresor empieza a desgastarse debido a una falta de lubricación, pero no una falta de aceite. El aceite está ahí, solamente que ya no tiene propiedades para lubricar. Entonces eso es algo bien importante. Este, Tenemos que corregir la causa de esa alta temperatura antes de estar reseteando el compresor. Hay forma de proteger que inviertan las cargas para evitar que vaya a funcionar al revés el compresor. Digamos, si se está haciendo un mantenimiento y no es propio de la empresa, podría mostrar calculando el sistema de trío o ahí vamos a ver cuál es la carga máxima, obviamente, para saber cuánto calor tenemos que rechazar. Pues vamos a tener una avería
y ahora tienen solamente 2 compresores, pues tengo la mitad de velocidad. Entonces, con 4 metros por segundo puede que no sea suficiente para poder arrastrar de regreso el aceite del evaporador hacia el compresor. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? No solamente la selección de compresores, componentes y demás, también el diseño de la tubería que estamos realizando. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta gráfica lo que les estoy mostrando es a lo que es on-offs o bypass o simplemente compresores fijos, puede ser increíblemente bajo cuando yo lo comparo con una solución, no solamente un variador, sino una SOR de velocidad fija. Sí, pero solamente les decía híbrido con, por ejemplo, on-off del mismo compresor estaría trabajando 30% menos con la velocidad variable comparado con el mismo compresor de velocidad fija. Y uno simple mecánicamente modulado, es decir, con solenoides o con bypass o algo así, estaríamos teniendo un 35% mayor consumo de energía comparado contra un compresor de velocidad variable. Entonces tenemos ya comprobados en muchas instalaciones que hasta un 30% de ahorro de energía lo podemos lograr. El compresor trae un motor especial para poder utilizarlo. Recuerden que la velocidad del compresor, los hertz que le estamos metiendo a través del consumo eléctrico. Si tenemos 60 Hz, tenemos 3.500 revoluciones, 3.600 revoluciones. Con los 50 Hz, el compresor, como es de 2 polos, estaría trabajando a 3.000 revoluciones. Ahora, con los compresores UV, yo voy a tener a través del uso de desafíos en compresores de velocidad, el variador de fracción de la succión, la velocidad del compresor máxima del compresor abierto. Sí, es decir, un PLC o un esa presión. ¿Sí? Yo tengo un transductor de presión que me está mandando el valor de la presión hacia un controlador y mediante ese valor yo lo voy con en y segundos, yo puedo tener una regulación en los primeros compresores de velocidad variable. Lo que estamos dando muchísimo trabajo en cuestión de programación. Instalar el variador, yo tengo la máxima capacidad que yo requiero en ese sistema. Perfecto, también se puede hacer. Antes estas características, teníamos un diseño más robusto para hacer generación de los compresores de velocidad variable. El refrigerante probado es ahorrado. ¿Sí? Y bueno, un flujo de masa de refrigerante es lo que realmente me está arrastrando el aceite hacia evitando problemas de falta de lubricación. Aquí tengo yo también una solenoide. La solenoide también se va a abrir igual que los compresores, un diseño, digamos, de alta resistencia en cuestión de los scrolls, suficiente aceite incluso en cargas parciales. El valero, el buje, ¿cuál es el punto de esto? Que, bueno, sí, nos va a dar una eficiencia superior a cualquier otro compresor, pero ustedes no pueden llegar y conectar directamente para trabajar hasta 100 Hz. ¿Sí? 100 Hz es la velocidad óptima o máxima de diseño de este compresor. El variador ya trae todo eso, si tenemos lazo abierto, lazo cerrado, para saber qué señal voy a tener, etcétera, ¿sí? Entonces, ese trabajo prácticamente se está ahorrando debido a que estos variadores de frecuencia ya vienen programados para utilizarse con los compresores VZH. ¿Sí? Por ejemplo, en el mercado ustedes pueden encontrar variadores antes de transportación, etcétera, ¿sí? Y cada aplicación de frecuencia le corresponde a un compresor variador de frecuencia. Es un especialista que nos está ayudando con esos temas. Es muy fácil de usar debido a una interfaz gráfica. Tenemos comunicación Modbus, tenemos corrección de factor de potencia, prácticamente al aire libre. Bueno, no soporta chorro directo de agua, pero sí soporta gotas de agua alrededor y polvo, ¿sí? Y tenemos diferentes herramientas de software para poder estar monitoreando y viendo el drive. El drive ya viene preprogramado, les decía, ya viene con la configuración específica de decir que ya estamos manejando un compresor 10A. ¿Cuál es el compresor que estoy utilizando? Porque, por ejemplo, si yo tengo 3 compresores diferentes que son los más grandes, yo puedo utilizar, por ejemplo, un variador grande para un compresor pequeño, porque la limitante es la corriente máxima de desempeño del compresor.
Es decir, el MCC o Maximum Current durante funcionamiento. Sí, el amperaje máximo de funcionamiento del compresor es lo que yo tengo que considerar para la selección del variador de frecuencia. Por eso les digo, ya hay un maridaje entre un compresor y un variador de frecuencia. Pero, por ejemplo, ustedes pueden utilizar un variador más grande para utilizarlo con un compresor más pequeño, pero no al revés. El diagrama debe estar entre 30 y 90 por segundo. Y si este es el diagrama más importante que tenemos que entender, y uno, por ejemplo, en 10 segundos. ¿Sí? Esto es el cómo está arrancando mi compresor. Sí, puede ser de 0.9 segundos, puedo ser también de 3, la condición a la como yo quiera arrancarlo. ¿Sí? Por ejemplo, en el área del compresor. ¿Sí? Una vez que yo alcance esta velocidad, entonces yo tengo aquí el parámetro P71 que me va a mantener el compresor durante, por ejemplo, aquí 10 segundos para asegurarme que el compresor ya tiene la lubricación correcta. Una vez que se termine este tiempo que está en este parámetro, aquí yo empiezo a obtener, ya ahora sí, la señal de transductor de presión o la señal que viene del controlador de 0.10 volts o de 420 miliamperes. Si la señal es baja, pues bueno, yo voy a empezar a disminuir la velocidad que tiene este compresor, ¿sí? Hacia acá. Si la señal es alta, para estar incrementando o disminuyendo apagar, y es una pendiente de me van a ayudar. Aquí, por ejemplo, yo tengo un VZ de BTUs que tiene el compresor SH, que obviamente también aquí lo voy a reemplazar con los compresores DSH. ¿Sí? Y en total de toneladas de refrigeración que obtengo de cada una de esas configuraciones, pues, por ejemplo, en empaque individual, en uso individual, tengo 13 del compresor. ¿Sí? Tenemos aquí de 6 grados Kelvin, mínima y máxima que vamos a tener en el compresor a diferentes condiciones o la recomendación que se hace. El manejo del aceite también es algo bien importante. Les decía, el diseño de las tuberías es algo que tenemos que estar cuidando. ¿Sí? El diseño de las tuberías es algo primordial para hacer que el aceite regrese hasta el compresor. La ventaja del compresor es que tiene diferentes formas de asegurarse que el aceite regrese. Por ejemplo, si estamos trabajando durante mucho tiempo a velocidades muy pequeñas, entonces tenemos algo que se llama Oil Return Management System. Y ese regreso de aceite, ese manejo del regreso del aceite, lo que hace es elevar la velocidad del compresor tiempo solamente para asegurarnos de que ¿sí? Eso es un parámetro de ese punto donde se instaló. Incrementar, cuando ustedes hacen de qué rápido podemos tener variaciones digamos, en albercas por ejemplo, olímpicas, un estándar bastante alto. Si tienen alguna otra pregunta. Nos quedamos con cuando se disminuye el flujo de refrigerante, ¿es posible tener separadores de aceite en estos compresores? Sí, sí se puede poner separador de aceite. Solamente que tienes que poner, pues obviamente es el separador de aceite y un retorno hacia la succión. Pero sí, obviamente sí se puede. Si tienes, por ejemplo, aire acondicionado, no es normal que lo pongas, pero no es, digamos, no está prohibido que lo pongas. Si, por ejemplo, tienes enfriamiento, por ejemplo, de pistas de hielo, donde la temperatura de la evaporación es todavía más baja, ahí, por ejemplo, sí convendría poner un separador de aceite y tal vez un control tipo solenoide en la mirilla del compresor para que el aceite no regrese por completo y tengamos un golpe hidráulico de aceite, sino que estemos controlando el nivel del aceite dentro del compresor mediante ese controlador en la mirilla. ¿Cuál es la velocidad o frecuencia mínima de un compresor de velocidad variable Danfoss? Son 1800 revoluciones por minuto. ¿El variador de velocidad viene con ese transductor de presión o ese viene por separado? El transductor de presión tiene que ser por separado, porque, por ejemplo, para aplicaciones de aire acondicionado podemos tener un rango, ¿no? El transductor de presión también depende de rangos. Podemos tener de 0 a 12, de -1 a 20, de -1 a 56 bares, ¿sí? Entonces tenemos que seleccionar el transductor de presión de acuerdo al controlador electrónico que voy a tener o al PLC. Tengo que definir también si el lazo va a ser abierto o va a ser cerrado para saber si el transductor lo conecto directamente al compresor, perdón, al variador,
o si va a ir directamente al PLC o controlador y que el controlador me mande la señal a mí de 0 a 10 volts. Sí, es una cuestión de arreglo que se tiene que definir antes del diseño. Los variadores que vienen integrados con los compresores VSH o VZH son reemplazables por un FC103. Sí, sí se pueden reemplazar. El problema es que el FC103 no trae toda la programación que traen los CDS 301 o 302, que son los variadores específicos para compresores. Básicamente el FC103 es el mismo variador que estamos utilizando para los compresores de velocidad variable, solamente que el CDS, que es un Compressor Drive System, es un drive que ya viene con toda la programación y los parámetros de protección del compresor. Sí, esa es la diferencia. ¿Por qué un motor con imanes permanentes permite más RPMs? Porque el diseño está diferente. No es un motor diseñado a 460 volts, 60 Hz. Está diseñado, por ejemplo, a 380 volts y a 100 Hz de funcionamiento nominal. Entonces, estos motores no se pueden utilizar a corriente directa. Tienen que ser utilizados siempre a través de un variador de frecuencia. Entonces, los SH no podrían usar un variador para modularlo, pero sí solo para su arranque y evitar el pico de corriente de arranque. Sí, de hecho, no tenemos digamos, una recomendación para uso de variadores de frecuencia con compresores SH, pero sí tenemos una selección bastante interesante en cuestión de arrancadores suaves. Para madurar el compresor sí tendría que ser un VSH o un VZH exactamente. Están diseñados exactamente para eso. Por ejemplo, con un SH, si quisieras manejarlo en velocidad variable, su rango de operación sería entre 45 y 60 Hz, porque el motor sí trabaja al voltaje nominal y a 60 Hz de frecuencia nominal. No podríamos variarle mucho, pero los VZH sí están diseñados específicamente para variarse la frecuencia. ¿Cuál es el modelo del variador? ¿Es el FC103? No, es el CDS302 o 303. Cuando hay una alarma en el variador por desplazamiento, se puede tener, cuando el desplazamiento es superior al 3%, se tiene una alarma ahí también en el mismo variador. Esto nos indicaría que el rotor está generando una fricción o una resistencia adicional eh, para el giro magnético. Entonces, ahí, por ejemplo, ese desplazamiento sí tendríamos que estarlo midiendo. El variador ya trae esas protecciones también, aunque podríamos 2 o 3% de desplazamiento, que el variador ya utiliza el compresor. Ustedes, por ejemplo, entran al menú de selección del compresor y ahí mismo les va a poner qué compresor tienes, un VZH 088, un VZH 170. ¿Sí? Si funciona con el 088, solamente les va a aparecer ahí la opción de trabajar con el VZH 088. Ahora, también hay diferencias. El variador del compresor permanente del VZH 303 puede trabajar tanto con el VSH como con el VZH, pero no viceversa. ¿Sí? El variador con todos los compresores, pero el variador más viejo no es importante de aclarar. Los compresores de velocidad variable se seleccionan al 100% de la carga térmica requerida o se debe tener algún factor. Si ustedes ya seleccionaron la carga térmica, ya pusieron ustedes cuánta infiltración van a tener, cuánto valor adicional pueden llegar a tener por sobrecalentamiento o por caídas de presión. Ustedes tienen la carga térmica y tal vez tienen un factor de seguridad de 15%, ¿no? Entonces, esa carga térmica total ya establecida, ya con todas las pérdidas y factores de seguridad que ustedes quieran poner, es el que vamos a usar para seleccionar el compresor de velocidad variable. Y seleccionar el compresor de velocidad variable a las condiciones, con velocidad hasta un 80, 70% de lo que teníamos establecido en el diseño.